Buenos días, chiquillos. Esta es nuestra segunda clase ya de carguillo y transporte. Voy a mostrarles algunas imágenes que no hemos visto aún. Vamos a ver un PowerPoint de los cargadores frontales. Y ahí tenemos un PowerPoint de cargadores frontales. No sé si lo ven bien. Los cargadores frontales están conformados por un chasis trasero y un chasis delantero que les permite la articulación a través del eje central. Ahí se ve solamente el chasis, que es la estructura, ¿cierto?, por donde se monta el motor y todo las extremidades que permiten trabajar al equipo, ¿ya? Ahí donde se ven esos círculos es donde van los ejes con las ruedas. El motor siempre va atrás por un tema de contrapeso, igual que lo del LHD, ya que la parte delantera es la que carga. Entonces es clave dentro de un cargador frontal la articulación del eje vertical. Estos equipos pueden ser utilizados en minería subterránea como en minería a cielo abierto. En minería subterránea generalmente se utilizan de bajo perfil, o sea, estamos hablando de LHD o SCOOP. El mecanismo de accionamiento del balde, en los españoles le hablan de caso. El mecanismo de accionamiento del balde puede ser de dos formas, en forma de Z o en forma de paralelo. En forma de paralelo, el que estoy moviendo ahora el mouse, aquí no se aprovecha tan bien la fuerza. Por ejemplo, por 100 kilogramos de fuerza que yo haga con este cilindro hidráulico, voy a utilizar realmente útil el 60%, por eso dice 60 kilos. Es el mecanismo de accionamiento en paralelo. Y el mecanismo en Z, el que está, este que está a la derecha mía, por cada 100 kilos que yo ejerza sobre el cilindro hidráulico, se van a aprovechar 75. O sea, es más eficiente el sistema. Es más compleja la mecánica, pero es más eficiente el sistema, ¿ya? Esos son los dos sistemas que hay de mecanismos para levantar o descargar material. En este gráfico podemos ver cómo la capacidad del balde en metros cúbicos va aumentando de forma lineal respecto del peso del equipo. O sea, yo puedo levantar más capacidad en metros cúbicos siempre y cuando yo tenga un equipo más pesado. Por ejemplo, si quiero levantar 6 metros cúbicos de material, el equipo debe estar por sobre los 50 toneladas. Y así como se diseñan, ¿ya? Si quiero levantar, por ejemplo, 12 metros cúbicos de material, que van a ser más de 12 toneladas, ¿cierto? Porque la densidad
del material está siempre por sobre 1, tengo que tener un equipo de a lo menos 90 toneladas. Entonces, es proporcional el peso del equipo a la capacidad que éste tenga, ¿ya? Por un tema de contrapeso. Aquí se ve la capacidad del balde, es otro gráfico, respecto a la potencia instalada. Entonces, a mayor potencia del equipo, obviamente voy a poder levantar mayor peso o mayor volumen, ¿ya? El volumen obviamente está directamente proporcional al tonelaje que voy a poder levantar. Si tengo, por ejemplo, un balde de 10 metros cúbicos, tengo que tener a lo menos una potencia instalada del equipo de unos 700 HP o caballos de fuerza. Si quiero levantar 16 metros cúbicos, eso lo debo multiplicar por más o menos 1,5, ¿cierto? Porque es como la densidad promedio de la densidad esponjada. Eso me da el tonelaje. 16 metros cúbicos, tengo que tener mínimo una capacidad instalada, ¿cierto? Una potencia de unos 900 HP. Así es como funciona esto. Aquí hay otra gráfica similar, se ven todas similares, pero no es lo mismo. Esta es la capacidad nominal del balde en metros cúbicos en función de la fuerza de arranque. La fuerza de arranque es la que me permite levantar el balde, ¿ya? Es la que me rompe la inercia o el reposo del balde. Entonces yo penetro la marina, ¿cierto? Con el empuje que me dan los neumáticos, básicamente, pero después para levantar el material necesito fuerza de arranque. Entonces, si tengo un balde de 10 metros cúbicos, voy a necesitar una capacidad de arranque de aproximadamente 500 kilonewton. Si tengo un balde de 16 metros cúbicos, perdón, si tengo un balde de 16 metros cúbicos, voy a necesitar una fuerza de arranque de aproximadamente 700 kilonewton. Entonces, de esta forma es como se van diseñando los equipos. Esto se logró obviamente con ensayo y error, hasta lograr estas gráficas de eficiencia. O sea, al principio se instalaban motores, cilindros, y no se sabía a ciencia cierta, a pesar de los cálculos, se tenía una aproximación, ¿cierto?, de qué balde iban a poder levantar. Pero siempre tiene que estar con un factor de seguridad, ¿cierto? O sea, si un balde tiene 16 metros cúbicos, está considerado un factor de seguridad de fuerza de arranque que me permita levantar ese balde cuando hablamos de 700 kilonewton de fuerza de arranque. Esa es la estructura típica, ¿cierto?, de un cargador frontal. Recordemos que este no es un equipo de bajo perfil, si bien tiene una estructura similar a los LHD o Scoop, es distinto ya que no es de bajo perfil. Hay distancias que me permiten el diseño, ahí están enumeradas, ¿cierto? La distancia del suelo a la parte alta de la cabina, la distancia del suelo a la chimenea, la distancia del suelo al chasis trasero, el largo del equipo, ¿cierto?, que está identificado ahí con el número 6. El número 5 es clave, es muy importante, tiene que ver con la luz, o sea, cuál es la parte más baja del equipo cuando está movilizándose. Tengo que tener claro eso para saber la granulometría que voy a necesitar lograr en la tronadura, ¿cierto? Eso previamente calculado, ¿cierto?, en el diagrama de disparo. Porque si voy a dejar cuerpos muy grandes no voy a poder movilizar el equipo. Por eso es importante el número 5, que es la luz del equipo, la luz o la altura más baja que tiene el equipo. Está también el número 9, que es la distancia entre ejes. Aquí estamos viendo solamente en vista de perfil, ¿cierto?, este plano.
La distancia entre el neumático, ¿cierto? Y la parte inicial del balde también es importante. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar penetrar la marina sin romper los neumáticos. Entonces, por eso es una distancia importante, así por eso la anotan ahí. La altura, ¿cierto?, en que voy a poder levantar el balde, la altura máxima para la descarga, también está determinada por un número, que sería el número 13. El ángulo máximo, ¿cierto?, que me va a poder permitir vaciar el balde, aparece como letra 15, que es un ángulo más o menos de 50 grados, 45 a 50 grados. Tenemos ángulos de levante desde el piso también, que se ven en 17 y 18. La distancia mínima, ¿cierto?, en que debe andar el balde cargado o vacío, que sería la altura 19. Entonces, todas estas distancias están diseñadas son márgenes de seguridad y de equilibrio que tiene el equipo. Hoy en día las cabinas son muy confortables, tienen aire acondicionado, permiten que no entre polvo a la cabina, los asientos son muy cómodos, antes no era así, los asientos eran toscos y sufrían los operadores bastante en estos equipos, porque saltan mucho, entraba polvo a la cabina. Hoy en día todas estas condiciones han cambiado gracias a la ergonometría, ¿cierto? La ergonometría es la ciencia que tiene que ver con buscar el confort del trabajador. Ahí vemos un equipo similar pero más grande, es el pequeño, es uno más de cielo abierto. El anterior podemos verlo en las calles, en obras civiles. Este ya es de minería por el tamaño. Aquí salen medidas, por ejemplo, la altura máxima de vaciado del balde es de 8,6 metros. Está todo dado en milímetros. La distancia que hay entre el extremo del balde en reposo al neumático es de 1.261 milímetros, o sea, casi 1,3 metros. Esa distancia, como les decía, es súper importante porque esa es la que me permite el empuje para poder penetrar la marina y posteriormente levantar el balde. Entonces tengo que tener clara esa distancia para no dañar los neumáticos. Recuérdense ustedes que los neumáticos son un tema no menor en lo que es carga y transporte por el costo que estos tienen. Generalmente los equipos tienen tracción trasera, ¿ya? Los grandes equipos, si bien tienen un motor diésel atrás, este motor diésel es un generador de electricidad para alimentar motores eléctricos que están en los ejes traseros. En cada rueda trasera, en su eje, en la llanta misma, y en el eje hay un motor eléctrico, en las dos ruedas traseras. Estos son alimentados a su vez por un generador eléctrico que es alimentado a su vez por este motor diésel grande, ¿ya? Entonces tenemos una escalera para revisar el motor, una escalera para subirse al equipo, tenemos distancia entre ejes que es de 4,6 metros, y también tenemos la distancia que les dije que era súper importante, que es la luz del equipo. La luz del equipo me permite saber hasta qué colpas puedo pasar, las que están en el suelo. Y esa granulometría se supone que ya fue previamente planificada y diseñada de acuerdo al equipo que tengo de carguío por la parte de perforación y tronadura. Tengo una altura máxima, ¿cierto?
de descarga y la altura que alcanza finalmente al vaciar el balde, que es de 6,4 metros. Ese es cuando se produce el vacío, ¿cierto? Se levanta y después se vacía. Y tiene un ángulo máximo de 64 grados de giro. Este no es el equipo más grande, pero ya es un equipo de cielo abierto, por sus dimensiones. Entonces la luz dice que es de casi medio metro, ¿ya? O sea, perfectamente si está el balde levantado, puede pasar una persona por debajo, acostada. Profe, disculpe una consulta. ¿Todos estos equipos con qué se le infla la rueda con nitrógeno? Sí, pues nitrógeno, con nitrógeno. ¿Y tú sabes por qué se inflan con nitrógeno? Y no con aire. ¿Para la combustión? ¿Una cosa así era? Lo que pasa es que si las inflo con aire comprimido, como la mayoría lo hacemos con nuestros vehículos que andan en terreno habitual, estoy ingresando oxígeno, ¿cierto?, a los neumáticos que después, en caso de algún accidente, algún incendio, amago de incendio, van a alimentar el fuego, por un lado, por el oxígeno que llevan dentro de los neumáticos. Eso por un lado, el nitrógeno no es combustible. Y lo otro es que el nitrógeno se mantiene constante al trabajarlo, al calentarse. En cambio, el aire, cuando uno anda mucho, por ejemplo, se calienta el aire y aumenta de volumen. Entonces cambia la presión interior de los neumáticos. En cambio, con el nitrógeno se mantiene casi constante. Esa es la razón de inflarlos con nitrógeno, un tema de seguridad y un tema de estabilidad. Ahí vemos un equipo que lo vimos ayer, si no me equivoco, que está siendo cargado, que es parecido al que recién vimos. Es un equipo de cielo abierto, claramente, por su tamaño. Se ve que es un equipo nuevo, no tiene, ni siquiera están gastadas las pinturas de los dientes, ¿cierto?, del balde. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo se va cambiando, ¿cierto? Ahí se ven las partes, perdón. Eh, Se ven las partes cambiables, ¿cierto?, que son los dientes. Elementos de desgaste se llaman. Todos estos son elementos de fundición, ¿ya? O sea, no se logran por mecanizado, sino por vaciar acero a moldes. Eso se llama elementos de fundición. Y los elementos de fundición son generalmente los elementos de desgaste. Entonces, todas estas partes se pueden cambiar para darle mayor vida útil a los baldes, porque si fueran de una sola pieza, ¿cierto?, durarían menos. Cuando se van desgastando en las paredes, también se pueden, o oxidando, cortar esas partes y volver a soldar planchas de acero similar. Lo mismo por los lados, ¿ya? La idea es aumentar la vida útil de cada uno de estos baldes. Siempre con la misma calidad, ¿cierto? Tengo que lograr la soldadura de acero. Este es uno de los más grandes. Si viene un equipo a escala, no es el real, se ven las dimensiones, ¿cierto? Estamos hablando de prácticamente más de 1 metro de luz, casi el doble de lo que tenía el anterior gigante. Si tiene 1 metro de luz y más de 1 metro, al eje deben haber 1,8 metros aproximadamente. 1,8 metros. Entonces estamos hablando de una rueda de 3,6 metros de diámetro. Considerando eso, entre la rueda y el balde estirado, a lo menos hay unos 4 metros. Y la altura de este equipo, así, si tengo 3,6 metros acá, debe estar por aproximadamente 5 metros de altura, ¿ya? 5 metros de altura. Y un largo de unos 15 metros. Pero siempre está el chasis trasero, ¿cierto? El chasis delantero,
el mecanismo, ¿cierto?, de levante. ¿Cuál sería un mecanismo en Z o en paralelo? ¿De acuerdo a lo que vimos al principio? Ahí están los mecanismos. Mecanismo en paralelo a mi izquierda, mecanismo en Z a mi derecha, que me permite mayor eficiencia en la fuerza de los cilindros. ¿Ese cuál sería? ¿Mecanismo en paralelo o mecanismo en Z? Mecanismo en paralelo, ¿ya? O sea, por cada 100 kilos Newton voy a poder utilizar 60 kilonewton para el levante. Este es mecanismo en Z, ¿ya? En general los equipos más grandes utilizan mecanismo en Z. Este es mecanismo en Z. No sé si ahí se ve. Ahí estamos viendo, ¿cierto?, cómo estos grandes equipos, cargadores frontales, me permiten cargar un camión fuera de carretera. Algunos le llaman CAEX a los camiones también. CAEX, o sea, camión de extracción. Pero en general todos los camiones son de extracción de material. Por eso prefiero llamar los camiones fuera de carretera. Off-road. Off-road significa. Fuera de carretera, off-road. Por eso algunas camionetas dicen off-road atrás, como mostrando que son grandes equipos. Entonces aquí también tenemos un mecanismo en Z. Es muy importante que el operador maneje esta distancia. Esta distancia es primordial en el sentido de que si yo me acerco mucho al camión, voy a dañar, generalmente golpean la rueda trasera, y en la rueda trasera del camión está el motor eléctrico, que es carísimo. Pienso, si un neumático vale 45 millones, imagínense cuánto vale el motor eléctrico del camión, que también es alimentado por el motor delantero, que vemos todos, ¿cierto? Todos vemos el camión con su tremendo radiador, tiene un motor diésel, aproximadamente 50.000 centímetros cúbicos, o sea, 10 veces una F-150, para que tengan ustedes más o menos una idea, o 10 veces una Silverado, aproximadamente. El motor es enorme, pero este motor no es el que mueve el camión. Este motor es el que me entrega movimiento, que me permite que el alternador transforme ese movimiento mecánico, ¿cierto?, en electricidad, y esa electricidad alimente los motores traseros, ¿cierto?, de las ruedas traseras de los camiones fuera de carretera, ¿ya? Entonces se mueven con motores eléctricos alimentados por un alternador, que es como un dínamo gigante, que lo mueve el motor diésel, ¿ya? Arriba de este equipo hay una tremenda resistencia, una resistencia de más de 1 metro de largo y un diámetro de aproximadamente 20 a 25 centímetros, que me permite disipar calor, ¿ya? Porque no se aprovecha toda la energía eléctrica, sobre todo cuando el equipo viene en bajada, mucha de esa energía hay que disiparla, ¿ya?, para no sobrecalentar los motores. Disiparla en forma de calor, ¿ya? Por eso es una resistencia. Se llama efecto Joule, ¿ya? Cuando la electricidad la disipa en forma de calor, se llama efecto Joule. Las ampolletas antiguas que tienen filamento funcionan y generan calor por efecto Joule. Este es un equipo bien especial que todos hemos visto en las calles, ¿cierto? Es un cargador frontal por mi derecha, y por mi izquierda es una retroexcavadora hidráulica. Por eso se llaman equipos híbridos. Son muy versátiles. Así, si uno quiere tener una constructora y tiene uno de estos equipos, ya puede estar generando
muchas lucas, ¿cierto? A fin de mes si está trabajando este equipo. Entonces por delante tenemos un cargador frontal por la parte delantera del equipo, que es a mi derecha, que tiene un mecanismo claramente en paralelo, ¿cierto? No es un mecanismo en Z, como les decía, los equipos más chicos generalmente son equipos en paralelo, o sea, por cada 100 kilos estoy aprovechando un 60% de la energía para el levante, y en la parte de atrás tengo una retroexcavadora hidráulica. ¿Retro por qué? Porque el balde se acerca a mí, la punta del balde siempre se acerca a mí para cargar. Cuando se acerca al equipo para cargar, se habla de retro. Cuando el equipo o el balde se aleja de mí para cargar, se llama retroexcavadora frontal. Retroexcavadora frontal. Entonces, cuando el operador quiere ocupar la retroexcavadora, se posiciona en esta parte para el manejo. Si quiere trabajar o andar en el vehículo, manejarlo o manejar la excavadora, más bien dicho, el balde del cargador frontal va posicionado sobre sobre el manubrio que está ahí. ¿Ya? Aquí tenemos una operación de cargueo y transporte también. Se está cargando con un cargador frontal de marca Case. Los Bobcat, que son unos pequeños cargadores frontales, son de marca Case, muchos. Este ya es mecanismo en Z porque es un equipo grande, ¿ya? Entonces la idea es aprovechar al máximo la energía que generan los cilindros hidráulicos. Entonces aquí tenemos un tremendo motor diésel que a su vez mueve una bomba. Esa bomba mueve aceite cuando está detenido el equipo, ¿cierto? Estoy hablando del trabajo de carguío. Entonces el motor diésel lo que hace es mover una bomba hidráulica que mueve aceite y genera presión, levanta presión. Y esa presión que levanta es la que me permite mover los cilindros hidráulicos y por cada 100 kilos aprovechar 70 kilonewton de fuerza. Entonces los mecanismos en Z tienen una eficiencia del 75%. En cambio, los mecanismos en paralelo, que son menos complejos, digamos, tienen un mecanismo, los mecanismos paralelos, que son menos complejos, se utilizan para equipos más pequeños, en donde por cada 100 kilonewton voy a aprovechar el 60%, o sea, 60 kilonewton. Ahí tenemos uno de los grandes equipos. Una de las marcas que se ha posicionado fuertemente en el mercado es Komatsu, no solo en cargadores frontales, sino también en camiones fuera de carretera, ¿ya? También ellos producen excavadoras hidráulicas, Komatsu, empresa japonesa, ¿ya? En particular yo, si tuviera que elegir equipos o vehículos motorizados, me voy por lo alemán y lo japonés, Los encuentro más serios, con más expertise, más disciplinados. Obviamente siempre se cometen errores. No estoy diciendo que los equipos japoneses y los alemanes no cometen errores, pero en mi opinión son muy buenos. Eso es un mecanismo en paralelo, ¿cierto? Ahí están mostrando cómo trabaja un balde. En paralelo, ¿por qué? Porque el cilindro está casi en paralelo al brazo externo, ¿cierto? De el equipo de trabajo. El equipo de trabajo es todo lo que estamos viendo, ¿ya? Eso es el equipo de trabajo. Ahí está mostrando cómo funciona un equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces, este mecanismo de levante, en este caso, es en paralelo del equipo de trabajo. O sea, estamos hablando de un equipo de menor envergadura. Ahí se ven los movimientos que se ejercen y las fuerzas. Los movimientos y las fuerzas que se ejercen para trabajar.
¿ya? Movimiento de acuerdo a un ángulo de giro, ¿cierto? Un ángulo de giro también de volteo. Esto es para voltear o descargar el mineral. Esto es para levantar. Primero empujo, ¿cierto?, la marina, después acomodo el material girando el balde hacia arriba y recién puedo movilizarme. Vemos líneas plomas y negras. La línea ploma te indica la capacidad de carga en el centro del brazo, o sea, la flecha que está ahí. La línea 2 es la capacidad de carga desde el centro del brazo. Capacidad de carga 800 milímetros desde que está a esa altura, desde el centro del brazo. Y la número 3 es la fuerza de arranque, lo que me permite finalmente levantar el material que ya empujé con el balde para realmente operar el carguío. Primero penetro la marina, ¿cierto?, empujando con las ruedas traseras del equipo y el balde al piso, y después con la fuerza de arranque se considera desde la altura de 800 milímetros, pero siempre desde el centro del brazo se ejerce la fuerza, o sea, desde la parte ploma. Y terminamos con el power de... Yo voy a ir subiendo estos power para que ustedes los puedan ver después más detenidamente. Vamos a ver otro equipo grande. Cielo abierto. Aquí tenemos PPT, ¿cierto? Un PowerPoint de excavadoras hidráulicas. Como les decía, los equipos híbridos tienen a su vez una retroexcavadora en la parte trasera. Por lo tanto, también cabe mencionarlo acá en este PowerPoint. Híbrido, ¿por qué? Porque por delante son cargadores frontales y por atrás excavadoras, retroexcavadoras, ¿ya? Cuando se trabaja como retroexcavadora debo bajar estos apoyos al piso, ¿ya? Porque las fuerzas que se ejercen sobre el material, o si yo lo quiero ocupar como pala para excavar el piso, son muy grandes. Por lo tanto, si no están bien estabilizados el equipo, se van a mover mucho. Y la dirección en que utilice el balde se va a ver perjudicada. Ahí tenemos varias distancias y cómo se diseñan estas. Esto vendría siendo una retroexcavadora o excavadora frontal, según lo que les expliqué. Retroexcavadora, ¿cierto? Porque el balde gira hacia adentro, digamos, del equipo. Cuando el balde gira hacia afuera del equipo, hablamos del cargador frontal. Entonces ahí vemos varias fuerzas, la fuerza 1, ¿cierto? La fuerza 2, que están ejercidas por estos cilindros hidráulicos, y cómo estas fuerzas se transmiten como Fs o Fb. El giro que tiene el balde, también se llama balde esto, las distancias que van a haber entre el eje y el balde, me indican, ¿cierto?, el torque. Acuérdense que torque es fuerza por distancia, el torque máximo que va a ejercer el equipo sobre el material. Eso que está ahí es la rueda motriz de cualquier equipo, ¿ya? Generalmente esa rueda motriz está atrás.
Y ese, anclada a esa rueda motriz, tenemos la oruga, ¿ya? La rueda motriz es la que me permite mover la oruga, al igual que en un tanque, ¿ya? Rueda motriz y la oruga se ve que está enganchada, que es como la cadena de una bicicleta, ¿cierto? Enganchada al piñón. Exactamente el mismo mecanismo. Estamos hablando de simplemente mayor tonelaje, ¿no? Pero el mecanismo es el mismo. Entonces esta rueda motriz también se va desgastando con el tiempo, ¿ya? Eso se llama tumbler en inglés, tumbler. También me tocaba cotizar para las empresas de minería estos tumblers, ¿ya? Son enormes, estamos hablando de aproximadamente, habían tumblers de 1,5 metros, 2 metros fácil. Ahí tengo una retroexcavadora, perdón, cargador frontal, una excavadora frontal hidráulica, ¿cierto? En donde se puede ver el tamaño de una persona de 1,80 m aproximadamente. Este es el tumbler, la parte de atrás, tumbler. La oruga, ¿cierto? Esta es la rueda guía y el tumbler. Como les decía, bajo el equipo, bajo la cabina, hay una corona gigantesca, un piñón gigantesco, que me permite el giro, ¿cierto?, del equipo, como están mostrando ahí en la imagen. Entonces este equipo, este Terex RH400, es una excavadora frontal, ¿cierto?, como se puede ver, porque el balde se aleja del equipo cuando carga. Esta es retro, ¿cierto? Retroexcavadora. Ahí se ven los movimientos típicos que ejerce este equipo. También tiene rueda motriz, rueda guía. Estas ruedas de abajo se llaman rollers, rueda motriz, rueda guía, la oruga. ¿Por qué no se ocupan neumáticos, creen ustedes? Y ocupamos oruga en estos equipos. Excesivo peso del equipo. Claro, como es muy pesado, es mejor apoyarlo en una oruga que me permite, ¿cómo se dice? Me Superficie. permite ejercer el peso sobre todo una superficie mayor, ¿cierto? Ejercer el peso sobre una superficie mayor que permite que sea más difícil que se entierre el equipo. Por lo tanto, tiene mayor agarre, mayor tracción. En cambio, si tengo 4 ruedas, el mismo peso se reparte en 4 puntos. Por lo tanto, es más fácil que se entierre y finalmente las ruedas simplemente patinen, ¿ya? Porque se va a ir enterrando cada vez más. Esa es la razón por qué se ocupan orugas. En general, las orugas se utilizan en equipos muy pesados, ¿ya? Porque el equipo híbrido tiene ruedas, como ustedes vieron, ¿eh? Pero como no es un equipo tan pesado, no necesita de orugas, aun cuando tiene una rueda grande, ¿cierto?, trasera, que permite la tracción, ejercer de mejor forma la fuerza, así como los tractores. También le llaman tractores a estos equipos, ¿eh? Cuando hablamos de cargador frontal, si no consideramos la retroexcavadora que tiene a mi lado izquierdo, la parte delantera se le llama tractor también, tractor. En general le dicen tractor a los bulldozers y a los cargadores frontales muchas veces. Cuando el equipo está en reposo, el balde debe quedar de esa manera, ¿ya? O sea, no ejerciendo fuerza sobre el equipo, sino sobre el piso, se reparte el peso. Es el alcance máximo que tendría, por ejemplo, para arrastrar, el giro que me permite cargar. Ahí están todos los movimientos típicos de esta retroexcavadora. Hay muchas marcas, Hitachi, Hyundai, que son marcas para equipos más pequeños en general, pero Hitachi hace equipos grandes también. Ahí tengo una Bucyrus, de un color poco común, ¿cierto?
Bucyrus fue competencia importante de la Komatsu. Ahora tengo una Liebherr. Este es frontal, un equipo frontal, y este es un equipo, una retroexcavadora. En general, las retroexcavadoras me sirven para cargar de mejor manera el material que está bajo mi piso. Este material lo está tomando de bajo el piso del equipo, si se dan cuenta. En cambio, cuando el material está a la altura mía, a la altura del piso, se utilizan de mejor manera los cargadores, las retroexcavadoras, perdón, excavadora frontal. Esa frontal también, porque el balde se aleja de la cabina cuando carga, ¿cierto? Un tremendo equipo del Liebherr. Esta aparentemente es Komatsu, si no me equivoco. Yo creo que le borraron adrede, el photoshopearon y le sacaron la, para no hacer propaganda. Ahí tengo una CAT. Una CAT. Entonces los elementos de desgaste son toda la parte negra que están en el balde. La parte negra son elementos de desgaste. Ahí hay ejes, ¿cierto?, que me permiten la unión y el giro de estas partes. Entonces la mecánica es bien compleja de estos equipos. Los técnicos en mecánica automotriz, hay muchos que se especializan después en estos equipos, que son equipos diésel, ¿cierto? Equipos diésel. Que el equipo diésel es el que le permite moverse o desplazarse, pero a su vez cuando está detenido, para poder trabajar, ese mismo motor diésel es utilizado para mover una bomba hidráulica que mueve aceite y levanta presión, y esa presión es la que me permite mover los cilindros hidráulicos, ¿ya? Les explicaba ayer que la energía hidráulica en general es más eficiente que la energía neumática porque los líquidos en las fuerzas que utilizamos nosotros en la Tierra, las capacidades nuestras, los líquidos son incompresibles, o sea, cuando yo ejerzo presión sobre un líquido, me transmite el 100% de esa presión. En cambio, cuando yo ejerzo presión sobre el aire, en el caso de un equipo neumático, esa presión no se ejerce en un 100%. ¿Por qué? Porque los gases tienden a comprimirse. Entonces hay una parte de la energía que se pierde en la compresión del gas. Por eso la energía hidráulica es más potente, digamos, más eficiente que la energía neumática. Porque también existen todos estos aparatos, ¿cierto?, como equipos neumáticos. Ahí tenemos una CAT que es más común verla en trabajos de obras civiles, pero también es un equipo potente, una retroexcavadora, ¿cierto? No sé si está pintada realmente así o está photoshopeada, pero perfectamente se podría pintar así. Yo he visto camiones grandes que manejan mujeres, eh, que le han puesto la Hello Kitty adelante, atrás también, y rosado. Me imagino que las dueñas deben ser mujeres, por cómo están, eh, ¿cómo se dice?, pintados y con Hello Kitty. Ahí tengo un equipo, ¿cierto?, poco convencional, que es un equipo relativamente grande, pero sobre neumático. ¿Se dan cuenta? Un equipo grande sobre neumático. Komatsu. O sea, también podemos encontrar retroexcavadoras o excavadoras hidráulicas con neumáticos. Atrás sí tenemos 4 neumáticos, porque es la rueda motriz.
¿ya? En la que ejerce la fuerza para el desplazamiento o para el empuje. Cuando se trabaja, entonces hay que bajar estos apoyos, estabilizadores, que también se mueven hidráulicamente al piso, ¿ya? Para anclarlos en el piso, porque generalmente están trabajando sobre tierra, ¿cierto? Sobre suelo blando, se anclan bien, no están sobre cemento, y con eso le permite mayor estabilidad al operador y mantener la dirección de la excavación que estoy haciendo. Estos equipos me sirven para hacer zanjas, por ejemplo, para colocar tubos de alcantarillado. Estamos hablando de zanjas de 2 metros de profundidad fácil, de un ancho de 1 metro aproximadamente, en donde es muy útil ocupar estos equipos y no tenéis que hacerlo a mano, ¿cierto? Con pala a mano. Ahí vemos lo que generalmente acompaña a una excavadora hidráulica o una excavadora de cables, que es un camión fuera de carretera. La idea es que está toda esa gente ahí, ¿cierto? Es para que vean el tamaño del equipo. Entonces, como les decía, esto es un radiador gigante. Ahí atrás de ese radiador, ¿cierto? Va el motor diésel, pero ese motor diésel es para mover el equipo, desplazar el equipo, pero ese motor diésel no ejerce la fuerza directamente, la que me permite el desplazamiento. Básicamente es como una termoeléctrica esto, ¿cierto? Una termoeléctrica diésel que genera movimiento, y ese movimiento a su vez permite que un alternador genere energía eléctrica. Un alternador es como un dínamo de bicicleta, pero enorme, ¿ya? Entonces, este motor mueve un alternador y ese alternador genera energía eléctrica que alimenta las ruedas traseras, los motores eléctricos traseros, que están ubicados en las ruedas traseras de estos equipos. Estos equipos llevan 2 ruedas traseras por lado, o sea, estamos hablando de 4 ruedas traseras más 2 ruedas delanteras, son 6 neumáticos de 50 millones de pesos, 45 millones de pesos. Entonces, solamente en neumático tenemos mucho dinero. Si lo consideramos 50 millones, ¿cierto? Estamos hablando de 300 millones, solamente en neumáticos, 300 millones. La duración de estos neumáticos va a depender obviamente de la abrasividad del suelo y de la capacidad que tenga el operador, ¿cierto? Porque si está patinando cada rato, si está andando muy rápido, frenando mucho, obviamente van a durar menos los neumáticos. Así como se transportan estos camiones a terreno, ¿ya? Están desarmados, como ustedes pueden ver, la tolva viaja aparte, esto vendría siendo el chasis y el motor, y los neumáticos viajan aparte. Entonces, ahí cuando viajan estos equipos a terreno, generalmente ocupan las 2 pistas de la carretera. Entonces van escoltados generalmente por carabineros para evitar accidentes. La parte trasera es toda esa parte que está ahí, viene siendo el motor eléctrico, ¿cierto? Que me permite el movimiento de los neumáticos. Esta es una marca no muy conocida, se llaman Titan, ¿ya? Titan, que también tiene su mercado, que también son camiones fuera de carretera. Marca Titan, no recuerdo bien si eran americanos o... Parece que eran americanos o rusos, no recuerdo bien. También un camión de gran envergadura, al eje 1,80 m fácil. Estamos hablando de 300, 400 toneladas de capacidad, más o menos. Ahí está el Titan. Ah, de la marca Terex. Marca Terex. No sé si quieren saber la nacionalidad de esa marca, pueden googlear Terex y ahí van a ver. Aquí están en Santiago Terex. Una vez fui a una entrevista de trabajo a Terex. Me refiero a que tienen una oficina en Santiago, ¿cierto? Con equipos que están a la venta. No es que se fabriquen acá. Ahí se puede ver el tamaño de estos equipos en relación a un camión grande de carretera, ¿cierto?
Se ve insignificante el camión de carretera. El material, súper importante esto. Una cosa es la capacidad al ras, ¿cierto? Capacidad al ras. Y la capacidad, como generalmente se lleva el camión, que es con un material que tiende a rebosar, ¿cierto? Rebosa. Generalmente así se llevan los camiones, no al ras. Entonces uno tiene que multiplicarlo por un factor, ¿cierto? Que me permite ese aumento de volumen que está sobre la capacidad al ras. ¿Ya? Si, por ejemplo, si la capacidad del balde al ras, o de la tolva, perdón, es de 30 metros cúbicos, con colmado va a aumentar por lo menos en un 20%. O sea, esa capacidad la deberíamos multiplicar por 1.2 más o menos, entre 1,2, 1,25, ¿no? Es lo que suele aumentar la capacidad cuando está eh, con esta curvatura, colmado. Ahí tenemos un equipo de marca Euclid y una pala frontal, ¿cierto? Terex, una excavadora hidráulica frontal Terex y un camión Euclid de marca. Entonces hay otras marcas también, no todo es CAT y Komatsu, ¿ya? Para que ustedes vayan sabiendo. Está Liebherr, está Le Tourné, francesa, Liebherr alemana, hay varias marcas. Pero en Chile las que mandan es la CAT y la Komatsu. Pero en otras partes del mundo, por ejemplo en Rusia, en Europa, no todo es CAT y Komatsu, ¿ya? Podemos encontrar esto, un Euclid, un Terex, un Titán. Aquí vemos los cilindros hidráulicos que lleva una excavadora, una retroexcavadora, ¿cierto? Que permiten el movimiento y la fuerza sobre el equipo de trabajo. Recuérdense ustedes que el equipo de trabajo es de esta zona. Todo esto se llama equipo de trabajo. Está el brazo superior, brazo inferior, balde, los cilindros. Todo eso es el equipo de trabajo. ¿Ya? Las palancas que son ejercidas, o los torques, ¿cierto? Las palancas o torques. Ahí tengo el primer torque, este torque, ¿cierto? Este otro, y finalmente el torque que me permite cargar el mineral o el estéril, que sería la palanca 3. Palanca o torque es lo mismo, ¿ya? Ahí están los movimientos típicos de un equipo híbrido, ahora viéndolo como una retroexcavadora y no como un cargador frontal. Como es retro, miren hasta dónde puede bajar. Desde el piso trabajando, puede bajar fácilmente 3 metros. En cambio, la parte que es cargador frontal tiene que trabajar a la altura del piso. En cambio, la retro me permite trabajar bajo el piso de apoyo. Bajo el piso de apoyo, bastante bajo el piso de apoyo. Eso es como se ve en vista de planta, ¿cierto? Una excavadora frontal, por el balde puedo ver que es frontal, ¿cierto? Porque los dientes están apuntando hacia afuera, una excavadora frontal y un camión para ser cargado. Esa es la posición que debe tener el camión, debe estar de forma perpendicular a cómo está estacionado la excavadora frontal.
Ahí vemos una retroexcavadora Hitachi, también una marca común dentro de estos equipos hidráulicos. Hitachi, retroexcavadora, sobre orugas. Una cabina de alto estándar, con aire acondicionado, con filtro antipolvo. Ahí tengo otra marca, OIK, de un gran equipo frontal, una excavadora frontal de gran tamaño. Está trabajando ahí sobre una mina de carbón en superficie, seguramente en Europa, marca OIK. Ahí están los movimientos típicos de una excavadora frontal de marca Terex. Parece que el modelo es Terex y la marca es OIK. Marca OIK, modelo Terex. No sé por qué pusieron Terex OIK. Puede ser una asociación para haber hecho ese equipo, porque son marcas distintas. No sé si son los mismos dueños. Los movimientos típicos, hasta donde puede excavar el balde, puede bajar un poquito, 1 metro, ¿cierto?, desde el piso. Cómo se ejerce el arranque y el levante, que son los movimientos típicos del balde. Primero el arranque, después el levante. La altura máxima que puede llegar el balde antes de vaciar está en pies. Estamos hablando de 20 pies más o menos de altura. 20 pies, o sea, aproximadamente 9 metros de altura. 9, 10 metros de altura. Cuando uno quiere hacer cálculos rápidos de los pies son como medio metro, aproximadamente medio metro. Ahí están las dimensiones de esta pala. Vemos que hay una persona ahí a un costado que me permite ver el tamaño. Estamos hablando de zapatas de 1,80 m aproximadamente. 11 metros de oruga de largo. Tenemos una gran luz de 1,2 metros prácticamente. O sea, si hay una roca de 1 metro, puede pasar por entre medio perfectamente. Una altura a la vista de la cabina de 9,100 metros. Vemos altas dimensiones. El ancho del equipo, ¿cierto? 9,78 metros, 10 metros de ancho prácticamente. Todo eso se tiene que saber antes de diseñar, por ejemplo, los bancos, las vermas, ¿cierto?, por donde se va a movilizar el equipo en cielo abierto. La distancia externa de oruga a oruga, 8,8 metros. Ahí terminamos con el PowerPoint de excavadora hidráulica. Como les decía, esto lo voy a subir. Recordemos algunas cosas que vimos ayer. Entonces, para carguillo y transporte tenemos que tener varias cosas en claro. La diferencia entre densidad in situ y la densidad esponjada. La densidad esponjada es la densidad que toma el material una vez que ha sido quebrado por la tronadura. Entonces, siempre la densidad in situ va a ser mayor, ¿cierto?, que la densidad esponjada. Esto varía más o menos en el orden
2,4, 2,2, y la densidad esponjada generalmente está en un valor aproximado de 1,5. ¿1,5 qué? Toneladas metro cúbico. ¿Ya? Y ya sabemos que la densidad esponjada, como vimos ayer, se calcula por la misma fórmula de densidad, pero considerando que la masa no varía, por lo tanto la masa in situ me permite saber el valor de la masa esponjada, que es la misma, no hay diferencia, no hay destrucción de masa. Entonces la densidad esponjada va a ser igual a la masa o el tonelaje partido por el volumen esponjado. ¿Ya? Entonces, teniendo la densidad esponjada, yo puedo calcular, perdón, teniendo la densidad esponjada, puedo calcular el volumen esponjado, ¿cierto? Entonces, el volumen esponjado va a ser igual a masa partido por la densidad esponjada. ¿Está correcto, cierto? Ya. Y la densidad esponjada, ¿cómo la obtengo? La obtengo de una cosa que se llama factor de esponjamiento. Entonces vimos que el factor de esponjamiento tiene dos relaciones. Una es densidad esponjada partido por la densidad in situ o la densidad de la roca, que es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de densidad in situ o densidad de la roca, es exactamente lo mismo. Ya. Quedó horrible, pero se entiende. Y la otra fórmula, porque con esto obtengo la densidad esponjada, pero ¿cómo obtengo el factor de esponjamiento? Entonces vamos a borrar. El factor de esponjamiento también se obtiene, y lo necesito, ¿cierto?, para calcular la densidad esponjada con la fórmula de abajo, pero necesito obtenerlo antes. Una es que me lo den, y otra es que me lo tenga que calcular. Si lo tengo que calcular, a lo menos necesito el esponjamiento. ¿Por qué? Porque el factor de esponjamiento va a ser igual a 1 partido por 1 más el porcentaje de esponjamiento como el porcentaje tengo que partirlo por 100, ¿cierto? Para llevarlo a número. Entonces, si tengo un 40% de esponjamiento, al dividirlo por 100, me va a dar 0,4. Entonces, el factor de esponjamiento quedaría 1 partido por 1 más 0,4. Si tengo un 30% de esponjamiento, el 30% lo divido por 100, me va a quedar 0,3. Entonces me va a quedar 1 partido por 1 más 0,3. O sea, el factor de esponjamiento va a ser igual a 1 partido por 1,3. ¿Ya? Y con ese valor, teniendo la densidad de la roca o la densidad in situ, puedo obtener finalmente la densidad esponjada. Con la densidad esponjada, ¿para qué me sirve? Para calcular el volumen esponjado, el volumen de la marina, el volumen del material tronado, el volumen del material tronado. ¿Y el volumen del material tronado para qué me sirve? Para saber cuántos viajes voy a requerir para sacar la marina o el material tronado de la frente de trabajo. La frente de trabajo puede ser en minería subterránea o puede ser en minería de cielo abierto. Todas estas fórmulas son para ambas minerías, minería subterránea y minería a cielo abierto. ¿Ya?
Veamos un ejemplo, a ver. Supongamos que tengo una sección en un túnel, de 16 metros cuadrados. Además tengo un largo de aceros de perforación de 4 metros. O sea, mis barras de perforación son capaces de penetrar 4 metros. Pero el rendimiento del disparo, ¿cierto?, es de un 90%. ¿Qué significa eso? Que los 4 metros no van a ser de avance, ¿cierto? El avance va a ser de 4 metros, ¿cierto?, por 0,9. Porque tengo que transformar ese 90% en número. O sea, el 90 lo divido por 100 y me queda 0,9. Entonces el avance real del disparo va a ser de, estoy calculándolo, 4 por 0,9, 3,6 metros. Entonces el avance real se transformó en 3,6 metros. ¿Cómo calculo el volumen in situ? ¿Cómo calculo el volumen in situ? ¿Alguien sabe cómo? El volumen in situ del disparo, ¿cierto? La roca que voy a sacar con una densidad de roca va a ser igual a la sección del túnel, que la podemos calcular, ¿cierto? Pero en este caso se las di. Es de 16 metros cuadrados. Y eso lo multiplico por el avance real, que sería 3,6 metros. Entonces, metros por metro cuadrado me da metros cúbicos. Ese sería el volumen in situ de roca que yo voy a sacar. Es como que si yo cortara la roca y la sacara entera, ya sin tronar. Entonces eso me va a dar 16 metros cuadrados por 3,6. Me da 57,6 metros cúbicos. ...57,6 metros cúbicos. Entonces así se saca el volumen in situ, en el caso de minería subterránea, porque les di una sección de 16 metros cuadrados. ¿Ya? Pero lo que necesito verdaderamente es volumen esponjado, ¿cierto? Entonces previamente, en el problema yo seguramente les voy a dar el esponjamiento. No estoy anotando el problema, pero sí los datos del problema. El esponjamiento me dicen que es de un 40%.
Por lo tanto, con ese dato yo puedo obtener el factor de esponjamiento. Entonces me va a quedar factor de esponjamiento, ya sabemos la fórmula como es. Va a ser igual a 1 partido por 1 más 40, ¿cierto? Dividido por 100, porque está en porcentaje. Y ese 40 partido por 100 me va a dar 0,4. Entonces finalmente eso me va a dar, me cuesta usar el famoso lapicito. Me va a dar 1, ¿cierto? Partido por 1,4. Y eso es 1 dividido por 0,4, perdón, 1 dividido por 1,4. 0,71 aproximadamente. Entonces, el factor de esponjamiento va a ser igual a 0,71. Eso en el caso que el esponjamiento sea de un 40%. ¿Ya? Es un factor, por lo tanto no tiene unidades. Con ese factor, ahora yo voy a la otra fórmula, ¿cierto? Me dice que el factor de esponjamiento, a su vez, es igual a la densidad esponjada, que es el dato que necesito, ¿cierto?, para calcular el volumen esponjado o el volumen real que tiene la marina, partido por la densidad de la roca, la densidad in situ, que es lo mismo. Entonces, uno de los datos que le voy a dar en el problema es la densidad in situ, ¿ya? Voy a ponerlo aquí abajo, la densidad in situ va a ser igual a 2,3 en este caso, tonelada metro cúbico, ¿ya? 2,3 toneladas metro cúbico. No voy a poner la unidad porque me cuesta hacerlo solamente, pero en un problema real tiene que ir la unidad. Entonces, finalmente la densidad esponjada, ¿cierto?, va a ser igual a el factor de esponjamiento, que ya lo obtuve, que es 0,71, por densidad esponjada, ¿cierto?, factor de esponjamiento por densidad in situ, o sea, 2,3. Lo que me va a dar 0,71 por 2,3, 0,71 por 2,3 toneladas metro cúbico, un factor por
2,3 toneladas metro cúbico me da 1,63. Entonces mi densidad esponjada, que me va a permitir calcular después el volumen esponjado, ¿cierto? Entendiendo que densidad es igual a masa partido por volumen esponjado. Como tengo la densidad esponjada, puedo calcular el volumen esponjado, que es el volumen real de la marina, ¿cierto? Del material tronado en este disparo de sección 16 metros cuadrados. En un problema de prueba, generalmente yo les pido calcular la sección del túnel con un radio, ¿cierto? Como ya lo hemos hecho en cursos anteriores. O si quiero hacer un problema corto, yo mismo les doy la sección. Ya, chiquillos, ojalá haya sido más ágil esta clase. Me cuesta utilizar el famoso lápiz y el zoom. Así que me despido. Que les cuídense, pórtense bien. Chao. ¡Te callo!